Muy bien. Entonces entramos a la unidad número 2, que es estadísticas, análisis de datos, ¿ya? En los análisis de datos, primero tenemos que determinar qué es una investigación exploratoria, qué son los análisis de datos secundarios, porque vamos a ir necesariamente a analizar los datos secundarios. ¿Por qué lo vamos a analizar los datos secundarios? ¿Qué son los datos secundarios? ¿Ya? ¿Qué son los datos primarios? ¿Cómo se obtienen los datos primarios? ¿Cómo se obtienen los datos secundarios? Entonces, para poder responder a todas estas preguntas del análisis de los datos, entonces vamos a entrar y vamos a ver cada una de estas diapositivas, ¿ya? Ok, entonces, lo primero, la investigación exploratoria, tipo de diseño de investigación, ¿ya? Que tiene como objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el investigador, el problema que cada uno de ustedes va a investigar. ¿Qué problema o qué es lo que le tienen como investigación? ¿Cuál es su pregunta de investigación? Entonces, el análisis de datos nos va a ayudar a responder o a crear hipótesis acerca ya de esta pregunta de investigación. ¿Ok? Este tipo de investigación mayormente se utiliza cuando es necesario definir el problema con mayor precisión. Entonces, nosotros vamos a utilizar los datos secundarios para definir con mayor precisión nuestro problema, ¿ya? Para poder identificar nuestro problema con mayor precisión, ¿ok? Y en este punto muy importante, ¿qué es un dato? Primero tenemos que determinar qué es un dato. Un dato es cada uno de los valores obtenidos respuesta de los individuos, ¿ya? Es cada uno de los valores. Por ejemplo, en un cuestionario, si nosotros ejecutamos un cuestionario a una persona, ya vamos a definir su respuesta. Y cada una de esas respuestas, supongamos que el cuestionario tenga 8 preguntas, entonces ustedes van a tener 8 datos de ese individuo, que para poder interpretar esos datos, nosotros tenemos que seguir el criterio del proceso científico de la investigación, de la estadística, ¿ok? Que es recolectar, clasificar, organizar e interpretar los resultados, ¿verdad? Entonces, tiene que seguir por ese proceso. Sin embargo, los datos estadísticos en este marco son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. A eso vamos. Vamos relativamente a los datos estadísticos. ¿Ok? Pero, ¿qué son los datos primarios y qué son los datos secundarios? Para empezar, los datos primarios son todos aquellos que un investigador reúne con un propósito específico de abordar el problema. Los datos primarios solo ustedes lo pueden recolectar. Los datos primarios solo ustedes lo pueden recolectar. Lo vuelvo a repetir porque ese es el dato primario, ¿ya? Sin embargo, los datos secundarios son aquellos que ya fueron reunidos para un propósito diferente al problema en cuestión. Estos datos se pueden localizar con rapidez y a bajo costo. Estamos diferenciando de datos primarios y datos secundarios. Entonces, los datos secundarios fueron recolectados con un propósito diferente a la investigación que ustedes están realizando, distinto, que se puede apegar, se puede asemejar a su problema de investigación, pero no va a ser igual. Nos puede ayudar, los datos secundarios nos pueden ayudar a definir el problema, pueden ayudar a definir el problema, porque se apegan, ¿ok? Entonces, en ese aspecto quiero que quede muy claro estos dos puntos. En la siguiente diapositiva hay una matriz donde vamos a comparar estos datos,
¿ya? Y les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a entender mejor con ese ejemplo del análisis de los datos. En esta materia, comparación entre datos primarios y secundarios, ¿ya? En la comparación de estos datos, en los datos primarios y secundarios, tenemos las variables más sobresalientes que son el propósito de la recolección, proceso de recolección, costo de la recolección, tiempo de la recolección. Esas variables lo vamos a tomar en cuenta nosotros para determinar, para comparar los datos primarios de los datos secundarios. Por ejemplo, en el propósito de la recolección de datos, en el propósito de la recolección de datos, para los datos primarios es para el problema que nosotros estamos investigando, para el problema que cada uno de ustedes está investigando o que quiere investigar, ¿ya? Y los datos secundarios son para otro problema, son otros problemas que pueden servir, como le dije, de apoyo o como pueden servir de ayuda, ¿ya? O para generar hipótesis, pero nunca para validar datos primarios. Ojo, eso no existe. Eso no existe con los datos secundarios. Nos ayudan a definir, pero no nos ayudan a validar los datos primarios. No. Los únicos que validan los datos primarios es el proceso de recolección, el proceso de recolección, ¿ya? El proceso de recolección para los datos primarios es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo para los datos primarios hacer una recolección de datos? ¿Por qué? Tienen que realizar un cuestionario, tienen que ir a ejecutarlo, tienen que ir a preguntar individuo por individuo y obtener la respuesta de esos individuos. Entonces, es muy complejo. Y para realizar un cuestionario, primero hay que diseñar, hay que identificar el problema, hay que diseñar un cuestionario y al diseñar un cuestionario tenemos que hacerlo lo más objetivo posible, que se acerque o que responda a las dudas que tenemos en cuanto a la investigación. ¿Ok? Entonces, imagínense, y aparte de eso, tienen que ir a ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, sin embargo, para los datos secundarios, la recolección de estos datos, para los datos secundarios, es rápido y fácil. ¿Por qué? Porque alguien más ya lo hizo. Esos datos secundarios, alguien más ya lo hizo. Están en algunos libros, están en la web, están en algunas páginas, etcétera, etcétera, ¿ya? Están en algunos documentales, pero alguien ya lo hizo. Ustedes lo único que hacen es acceder a esa información y leerla, ¿ya? Pero los datos secundarios nos van a servir, como le dije en un principio, generar hipótesis, ayudar a definir con mayor precisión el problema, ¿ok? Para eso nos van a servir los datos secundarios. El costo de la recolección. El costo de la recolección para datos primarios es alto y para datos secundarios es bajo. ¿Por qué es alto para datos primarios? Porque ya les dije, le va a tomar un tiempo realizar este cuestionario, ya si por ejemplo son arriba de 1000 cuestionarios que tienen que ejecutar, imagínense, ustedes solo no van a poder, tienen que contratar a alguien, tienen que, tienen que pagar, ya, tienen que pagar a alguien, ¿ok? Tienen que pagar a alguien para que les ayude. Entonces, eso va realizando, va haciéndose un costo y se va haciendo alto. Y a veces tienen que dar incentivos para aquellos que respondan el cuestionario, porque no todos van a querer responder ese cuestionario, no todos van a contar con ese tiempo. Entonces, dar un incentivo, ¿ya? Y ya vamos a hablar más adelante de los incentivos. ¿Cuáles pueden ser esos incentivos? ¿Ok? El tiempo de la recolección para datos primarios es largo porque primero hay que hacer un diseño de investigación, definir el problema, desarrollar un cuestionario, ejecutar el cuestionario, recolectar los datos, organizar esos datos, clasificar. Por eso es el tiempo, la variable tiempo para los datos es largo. Sin embargo, para los datos secundarios es relativamente corto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien más ya lo hizo. Ya lo hizo esa investigación. ¿Ok? Sin embargo, les voy a explicar de un ejemplo, en un ejemplo, y ustedes me van a entender por qué son los datos primarios y los datos secundarios. En la plaza, cerca de la plaza principal, ¿ya? En la calle Ñuflo de Chávez,
en la calle Ñuflo de Chávez, en la calle Ñuflo de Chávez, espérenme un momentito, ya, en la calle Ñuflo de Chávez, por ejemplo, hay un accidente de tránsito, ¿ya? Hay un accidente de tránsito. Eh, en la calle Ñuflo de Chávez, a 2 cuadras de la plaza principal, hay un accidente de tránsito. Sin embargo, ustedes están saliendo del instituto y ven ese accidente. Ustedes ven ese accidente y cuando lo ven, ustedes están obteniendo los datos primarios. ¿Por qué? Porque ustedes lo están viendo, porque ustedes están en el campo, porque ustedes están en ese lugar donde sucedió ese accidente, ¿ya? Ustedes no necesitan preguntar a nadie por qué, porque ustedes fueron testigos y ustedes vieron ese accidente. Entonces, ustedes en ese momento recolectan ese dato, al momento de ver, recolectan ese dato y ustedes obtienen datos primarios, ¿ya? Ustedes obtienen datos míos. ¿Por qué? Porque están ahí, en ese lugar de los hechos. Ya, ustedes vieron el accidente. Ah, no, este señor de la vagoneta blanca se pasó en luz roja y el señor del taxi estaba pasando en luz verde. Entonces el que tiene la culpa es de la vagoneta blanca. Ya, entonces a ustedes nadie le puede generar esa conclusión que llegaron porque ustedes estuvieron en el lugar, ustedes tienen los datos primarios, ¿ok? Ahí va a relacionar los datos primarios. Pero sin embargo, ustedes no estuvieron, ese accidente se llevó a cabo, pero ustedes no estuvieron en el lugar, estuvieron en casa. Y en el momento de almorzar, salió en el noticiero, ¿ya? Que hubo un accidente cerca de la plaza principal en la calle Ñuflo de Chávez, en la esquina del instituto. Hubo un accidente. Y se dice, y en las noticias dicen que fue un accidente, que el conductor estaba en estado de ebriedad, pero sin embargo no es así, ¿ya? Por eso le digo, los datos secundarios, esos son los datos secundarios, porque alguien más fue al lugar, lo recolectó y ustedes lo están viendo a través de la noticia. Esos son datos secundarios para ustedes, pero ustedes no necesariamente pueden creer en esos datos secundarios. Hay un criterio para evaluar esos datos secundarios. No pueden creer de lo que diga la televisión, de lo que dice la televisión. La televisión va a decir que el señor estaba en estado de ebriedad, que tanto, 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 para darle más énfasis a ese problema, a un accidente que no tuvo mucha relevancia. Pero sin embargo, los que estuvieron ahí vieron que fue una imprudencia del conductor, pero que no estaba en estado de ebriedad. ¿Ya? Entonces, si ustedes están en el lugar de los hechos, recolectan esos datos, son datos primarios. Pero si ustedes están en casa comiendo, viendo las noticias, ¿ya? En la casa viendo las noticias porque alguien más recolectó esos datos, entonces ustedes tienen que analizar eso, ver el criterio de análisis, ver el criterio de análisis de cada uno de esos datos, de esa información que nos están dando los medios de comunicación. Por eso le digo, ustedes no crean todo lo que ven. No crean todo lo que ven en la noticia, no crean todo lo que ven en las redes sociales. La mayor parte de esa información en las redes, en las noticias, son alteradas. Hay un sesgamiento total, hay un favoritismo. Ya no crean, ustedes no crean. Ustedes tienen que ahora creer en el proceso científico. Entonces, a eso va. Y vieron, les pasé un video, ustedes vieron un video que hablaba en YouTube, que nos hablaba de la predicción del futuro a través de los datos, ¿verdad? ¿Qué nos decía este señor? ¿Qué nos decía? Que en la antigüedad, por ejemplo, un eclipse solar se tomaba, cierra su micrófono, por favor, un eclipse solar se tomaba como uh, algo mal, algo que iba a cambiar un antes, la gente estaba toda temerosa porque supuestamente se vio un eclipse solar, iba a haber pandemia, no, iba a haber mala cosecha, etcétera, etcétera. Iban a la creencia.
¿verdad? Y sin embargo, ahora hasta se puede predecir cuándo va a pasar el próximo eclipse, eclipse solar, eclipse de luna. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar un meteorito cerca de la Tierra? Se puede predecir a través de qué, de los datos. Inclusive en los mismos datos se puede predecir, en la actualidad, se puede predecir hasta qué candidato va a ganar por las redes sociales. Se puede predecir qué candidato va a ganar, cuál va a ser el próximo candidato que va a ser presidente. Se puede predecir. Pero ustedes creen que esas personas que tienen ese poder, porque tener datos es tener poder, que tienen ese poder, van a dar a conocer, van a dar a conocer cuál va a ser el resultado. Entonces, fue lo que le permitió al presidente actual de Estados Unidos ponerlo en el lugar donde está. Él llegó a través de esos datos, a través de las redes sociales. Las redes sociales le dio el empujón ganador a él. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, eh, inclusive cuando ustedes estén en las redes sociales, traten de dejar información equivocada, información errónea de ustedes para que ustedes no sean víctimas de esos seguimientos a través de algoritmos. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que cuidarse de esos puntos. Y para tal razón, yo les voy a dar algunos videos para que ustedes vean de cómo hacen los seguimientos a través de los datos, cómo nos roban las cuentas a través de los datos. Todo lo que nosotros subimos a las redes es registrado y cuantificado. ¿Ya? Entonces, los datos, dar muchos datos, mucha información de nosotros nos hace vulnerables. Entonces, por eso es lo que yo estoy haciendo un poco más de énfasis en este punto para que ustedes tomen en cuenta en un futuro de no hacerlo, tratar de no hacer de exponerse en las redes sociales. ¿Ok? Les voy a pasar ese video. ¿Ok? Sin embargo, continuemos porque nos estamos extendiendo mucho en el tema. Ya, ventajas y uso de los datos secundarios. Ya dijimos que era para identificar el problema. Muy bien, identificar el problema. Y también dijimos que es para definir mejor el problema, para tener más exactitud en la ejecución o en la respuesta del problema. En el desarrollar un enfoque sobre el problema, en generar hipótesis del problema. Entre más hipótesis generemos del problema, más claro vamos a tener el problema. Y cuando podamos, con los datos primarios, validar alguna de estas hipótesis, esa va a ser nuestra conclusión. Porque vamos a validar algunas de estas hipótesis. Como puede validarse alguna de estas hipótesis o como puede ser omitido algunas hipótesis que me dio. Pero el análisis de datos la recolección de datos primarios me va a decir cuál de las hipótesis es válida o ninguna de esas es válida y me va a dar un nuevo punto de vista. ¿Ya? Entonces, es muy importante este aspecto. Por ejemplo, también responder ciertas preguntas de investigación, ¿ya? Interpretar datos primarios para obtener más conocimiento acerca del problema. Entonces, cada uno de estos aspectos son ventajas para que para que a nosotros nos ayude a definir y a obtener los datos primarios. No podemos obtener datos primarios sin antes obtener datos secundarios. O sea, es un prerequisito. Sea, es como ustedes, no pueden llegar a investigación de mercado sin antes no pasan estadística. No pueden llegar. Entonces es un prerequisito. Es algo necesario vencer esta materia para llegar a investigación de mercado. Muy importante eso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. En la ventaja del uso de los datos secundarios, el examen de los datos secundarios disponibles es un prerequisito, lo que les decía, es un prerequisito. No se puede llegar a los datos primarios sin antes llegar a los sin antes obtener datos secundarios. Y para obtener datos secundarios tenemos que seguir 5 criterios muy importantes para la recolección de datos secundarios. ¿Ok? Las desventajas del uso de datos secundarios. Debido a que los datos secundarios se recolectan para fines distintos del problema en cuestión, su utilidad
puede ser no relevante. Su utilidad para nuestra investigación puede ser no relevante. Lo que pasa es que mucho en esta parte de las desventajas de los datos secundarios, muchos de los investigadores creen asumir y no hacen no siguen los criterios, los 5 criterios para el análisis de datos secundarios, no siguen esos criterios y directo se van a recolectar datos que según ellos están sesgando los datos secundarios para obtener datos secundarios. Entonces, se están ahorrando tiempo, ¿ya? Se están ahorrando tiempo y análisis de estos mismos datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en estos datos secundarios tenemos que seguir necesariamente un criterio para elegirlo, para ver si son apropiados para nosotros o no lo son. Porque muchas veces datos secundarios que no son apropiados para mi investigación, yo lo tomo. Y es por eso que mi investigación sale sumamente distorsionada y no me da respuesta de nada. Entonces ahí yo voy a perder tiempo y voy a perder dinero. El tiempo nunca más lo vamos a recuperar, el dinero posiblemente. Entonces tenemos que contar con esas variables, tenemos que ver esos criterios, ¿ya? La fuente de los datos. En la fuente de los datos tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Ya como yo le dije, las fuentes primarias son ustedes que están haciendo levantamiento de datos primarios, que están en el campo de estudio. Ustedes están haciendo datos. De datos secundarios, los datos secundarios son los que están en las redes sociales, los que están en algunas páginas gubernamentales, por ejemplo, algunos datos de la OMS, del Banco Mundial, del FMI, del INE. Entonces, de alguno de estas organizaciones sacamos datos y son datos secundarios, porque ellos lo extrayeron o hicieron esa recolección de datos con para resolver algún problema muy apartado del de nosotros. Pero nosotros acudimos a esa información. Por ejemplo, para calcular el tamaño de la muestra, acudimos al INE, al Instituto Nacional de Estadística. ¿Ok? Entonces, acudimos a fuentes secundarias. Y las fuentes documentales, que la fuente documental lo podemos hallar en audio, video, audiovisual, audio, lo podemos hallar también en libros. Entonces, son documentales, ¿ya? Que también los hacen investigadores aparte, investigadores privados, si vamos a llamarlo el término, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos datos de apoyo o datos secundarios? Ya, datos de apoyo, datos secundarios. ¿Dónde podemos encontrar? Sin embargo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, nosotros los datos secundarios podemos encontrarlos en forma digital, o sea, en Word, Excel, en PDF, en JPG, en GIF, etcétera, etcétera. Podemos encontrar muchos datos de apoyo en la web, pero también podemos encontrar datos de apoyo en libros. También encontramos datos de apoyo en documentales, audiovisuales, ¿ya? También tenemos ahí datos audiovisuales, que son los documentales que salen, ¿verdad? Entonces también tenemos, y ahora más que todo estamos haciendo mucho más énfasis en lo que son los datos digitales, ¿ya? Los documentos digitales y los videos, los audio videos, ¿ya? Muy bien, entonces estamos haciendo más énfasis y estamos dejando un poco de lado, pero no del todo porque hay bastante información valiosísima en los libros, así que no lo estamos dejando del todo, solo que ahí tenemos la fuente de nuestros datos de apoyo, ¿ok? Y los criterios para evaluar los datos secundarios. Ya, en esta parte, para evaluar los datos secundarios, tenemos que hablábamos de 5 criterios muy importantes. Tenemos que hablar de 5 criterios muy importantes. Y estos criterios son la disponibilidad, la calidad de datos, la confiabilidad de ese dato, la actualidad del dato y la pertinencia del dato. Entonces, tenemos que seguir estos criterios para analizar y evaluar y obtener
los datos secundarios de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Ok? Entonces, en este punto muy importante,